Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción onlirea de copyright novela web. Capítulo 452. CH12, 19, 452. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Tern entró en la oficina del escuadrón en el cuartel general de la ANBU entre una ovación que la dejó paralizada mientras contemplaba las caras sonrientes. Era tan desconocido e inesperado que su mente se detuvo bruscamente antes de darse cuenta de que la estaban felicitando por una misión exitosa. Hizo una reverencia en señal de aceptación, esforzándose por controlar su expresión, pues no recordaba la última vez que había recibido semejante recibimiento. Como Ninja ANBU, se suponía que era experta en controlar sus emociones, pero estas amenazaban con avergonzarla delante de sus colegas. De pie frente a su oficina estaba Ratel, aplaudiendo también, con una inusual sonrisa de satisfacción. Tras dejar sus cosas en su oficina y recomponerse un momento, se dirigió a su despacho. Felicidades, Tern. Espero que todo haya ido bien, dijo. Sí, señor. Todo salió a la perfección. No se atrevía a quejarse de los genin ANBU, que solo hacían cosas cuando ella se lo ordenaba explícitamente. Les daba órdenes a los demás shinobi de la ciudad, y ellos se quedaban a un lado, sin participar ni siquiera pedirles órdenes. Técnicamente, no hacían nada malo, pero era difícil y, como mínimo, molesto. Tienen a todos los colíderes, tenientes y facilitadores bajo custodia. Tómense un día, preparen el informe y procedan con los interrogatorios. Scorched Wolves utilizó 3 intermediarios para conseguir los trabajos. Uno de ellos debía ser el punto de contacto para los trabajos de Root. Querían identificar al intermediario y al agente, con suerte un agente, que les había proporcionado esos trabajos. Si no podían encontrarlos, al menos querían los nombres de los clientes y las acciones que el grupo mercenario había realizado para ellos. Una vez que empecemos a atacar a esta gente, ¿qué pasa si hay resistencia desde arriba? Preguntó. Habrá resistencia, pero es mi responsabilidad. Nos enfrentaremos a algunas limitaciones, pero planeo sortearlas, lo que requerirá que tomemos medidas que podrían estar en la zona gris. ¿Tendrás algún problema con ellas, Tern? No hay problema, respondió ella. Era una llamada a la confianza. Tenía que actuar con rapidez y seguridad. Él no le pedía que hiciera lo que él quisiera, ni que lo considerara una zona gris. Le preguntaba si mencionaba cosas que no se ajustaban al protocolo, estaría dispuesta a escuchar y a conversar al respecto. Cualquier vacilación por su parte habría dado la impresión de que no quería correr el riesgo. Y él era alguien que había declarado abiertamente al equipo que planeaba tomar el control de la iniciativa anti-Root. Una negativa probablemente la habría excluido de la mayoría de los eventos importantes del equipo. Él le estaba pidiendo que pusiera algo de su dinero en el juego. Ella sabía cómo protegerse, pero esta también fue la oportunidad que la sacó de la ruina. Ella no dejaría que se le escapara de las manos fácilmente. Bobok aplaudió a Tern por completar su misión y felicitó a su compañera de equipo en su escritorio. No era una misión particularmente difícil, en sí, pero había una clara distinción entre difícil e importante. Aunque estaba contenta de que el escuadrón progresara, no podía quedarse atrás. Tenía un trabajo importante que realizar para el escuadrón que Ratel le había confiado. Después de comer, se encontró en la terraza de una confitería con 2 agentes de la iniciativa anti-Root.
Supongo que el señor pesado es demasiado importante para reunirse con nosotros, los de abajo, dijo Arrier, sentado en su asiento con los brazos cruzados y las piernas abiertas. Urraca, sentada a su lado, se burló. Estaban entre quienes pensaban que Ratel se había equivocado al elegir a las personas que incluyó en su equipo y se sintieron ofendidos porque solo uno fue invitado. Creían que merecían estar en el equipo a pesar de que ninguno de ellos había aportado nada valioso por sí mismo. La mayoría de sus contribuciones fueron resultado de trabajar con información obtenida por terceros. Ratel los utilizó esencialmente como soldados de infantería porque, incluso si no podían molestarse con el trabajo tedioso que requería tiempo, seguían siendo operativos Ambu que eran bastante hábiles en el trabajo de campo. ¿Entonces no quieres la información?, preguntó ella, cortando la rebanada de pastel. Escucha, Bobok. Si crees que me voy a sentir amenazado por eso, te equivocas. No necesito sus malditas migajas si primero no nos respeta. Si quiere trabajar con nosotros, dile que venga por su cuenta, dijo Urraca. Ratel te respeta, Urraca. Por eso quiere confiarte este caso, porque sabe que harás un buen trabajo, dijo Bobok. Ella tenía discreción sobre qué información dar a qué agentes, y habría sido más fácil trabajar con aquellos que eran más agradables, pero Ratel quería un control total, lo que solo podía lograrse atrayendo a personas como los dos antes que ella a su lado. Pero no me malinterpreten, absolutamente nos necesitan, dijo sin rodeos. ¿Qué acabas de decir? Arrier alzó la voz y se inclinó hacia adelante, tensando los músculos faciales. Escuché que no te ha ido bien. Hace un tiempo arruinaste un caso, dijo. El insulto en su rostro se desvaneció cuando ella le pellizcó un nervio dolorido. Arrier había arruinado un caso que era un desastre limpiar. Tenía las riendas apretadas de su teniente, y su trabajo con la iniciativa era lo que lo mantenía a flote mientras intentaba recuperar la confianza de su jefe. Se volvió hacia Urraca. Y he oído que tu capitán está muy orgulloso del número de sus agentes que participan en la iniciativa. He oído algunos rumores de que Comadreja está pensando en hacer algunos cambios, reduciendo el personal para dar cabida a caras nuevas, y te aseguro que valora la opinión de Ratel. Ese punto era cierto, y por eso Ratel quería que más gente trabajara en su información. Cuanta más gente influía, más relevante y significativa se volvía su opinión a ojos de Weasel, lo que le daba a Ratel más voz en la gestión de la iniciativa. Sabía que había tocado un nervio doloroso cuando vio el insulto reflejado en sus rostros. No era que fueran incompetentes. Si querían tomárselo en serio, tenían los conocimientos para contribuir de forma más significativa, pero, como muchos otros, se habían unido a la iniciativa con la iniciativa equivocada. Los operativos de la iniciativa ya tenían responsabilidades con su escuadrón, lo que significaba que asumían trabajo extra, ya fuera dedicando más tiempo y esfuerzo o recortando responsabilidades en sus responsabilidades principales. El primero no era atractivo mientras que el segundo no era una opción. Así que operaban con la mentalidad de hacer lo mínimo, lo que resultaba en trabajo de campo para alguien que realmente se había esforzado lo suficiente. Fue una decisión tomada con el razonamiento de que, a menos que produjeran un trabajo excelente de forma constante, lo cual requería tiempo y esfuerzo del que no disponían, todos recibían el mismo reconocimiento, lo cual era mejor que sufrir en su responsabilidad principal, lo que acarrearía las críticas de sus jefes de escuadrón y tenientes. ¿Eso justificaba sus esfuerzos mediocres? No, no fue así. Bobok estaba en la misma situación, y había trabajado duro. Si bien no estaba al nivel de Ratel, había encontrado su propia información, construido sus propios casos e incluso participado en el trabajo de campo. Y eso fue lo que hizo que Ratel la prefiriera a ella por encima de todos los demás en la iniciativa. Al final, cada uno tuvo sus circunstancias complejas y las aprovechó al máximo con sus limitadas capacidades. Este es un maldito regalo que serías una tontería si rechazaras. Ratel no te pide que te arrodilles ni que le beses la túnica ni tonterías por el estilo. Te da esto porque cree que te conviene. Le lanzó un expediente semi-redactado a Arrier. Mira eso. El trabajo de campo te llevará al sur, justo en la región bajo la responsabilidad de tu teniente. ¿Qué crees que pensarán tu teniente y tu capitán cuando les digas que luchaste por esta misión y te aseguraste de que no se convirtiera en un problema para tu unidad? Arrier tragó saliva en silencio mientras leía el contenido, e incluso con la redacción, podía decir que si lograba lidiar con esto, daría un gran paso para recuperar la confianza de su teniente. Y esto es para ti, dijo, arrojando el otro expediente al pecho de Urraca, quien lo atrapó rápidamente.
Requiere más esfuerzo, pero es muy llamativo, justo el tipo de cosas que a tu capitán le gusta presumir. Y sabes que se lo va a contar a Comadreja, quien recordará tu nombre y quizá no te dé una patada en el trasero. En ese momento, la iniciativa tenía una actitud contraria hacia Ratel y su equipo. Muchos seguían queriendo trabajar con Ratel porque no eran tontos y reconocían el valor de la información y la preparación de casos que proporcionaba. Sin embargo, la actitud negativa los obligaba a trabajar a su propio ritmo. Eso no era suficiente para Ratel, quien podía ser muy exigente con la forma en que quería que se hicieran las cosas. Estos dos no se habían esforzado, pero se expresaron abiertamente. Expresaron abiertamente su insatisfacción y también lo harían con palabras amables cuando empezaran a aceptar casos. Eso aumentaría la confianza y haría que la gente fuera más receptiva a las solicitudes de Ratel. No necesitaba escuchar su respuesta para saber que estaban dentro. Los había examinado minuciosamente para determinar qué botones podía presionar para obtener lo que quería y preparó estuches que ellos agarrarían sin dudarlo. Al igual que Ratel, Bobo también tenía ideas sobre cómo ejercer una mayor influencia en la iniciativa anti-Root y ansiaba hacerlo. Requeriría cierto esfuerzo, pero estaba decidida a lograrlo. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 2. Votar 2 restantes capítulo 453. CH 12, 20, 453. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Taro apretó los dientes a pesar del dolor de cabeza que palpitaba en su maldito cráneo. El maldito ninja Ambu le dijo que lo habían elegido último por su relativa inexperiencia. Que era una medida para proteger al escuadrón Ambu de cualquier error o retraso por su parte. Entonces, ¿por qué su primera misión era investigar a un clan menor por todas sus fechorías? Fue una bomba de tiempo arrojada a su regazo, esperando explotar en su cara. Indagar en sus propios asuntos nunca formó parte de sus funciones. Buscaba y filtraba información extranjera recopilada por la red de espionaje de la aldea, documentaba las partes relevantes y creaba inteligencia procesable. Cada paso que daba para hacerlo correctamente requería esfuerzo. ¿Cuánto tiempo le había llevado ganarse la confianza de los controladores Shinobi en el campo que manejaban los activos? ¿Cuántos turnos dobles y triples en la oficina, durmiendo en el suelo, resolviendo situaciones difíciles, necesitó para forjar una buena relación? Solo las horas después del trabajo dedicadas a aprender la historia de lo que fuera que estuviera enfrentando para no avergonzarse eran asombrosas. No tenía nada de eso dentro de la aldea oculta de la hoja. Si curioseaba, no sabría por dónde empezar, a quién contactar ni cómo hacerlo con discreción. La idea de lo que podría salir mal lo hacía estremecer. Consultar con su comandante había sido todo menos útil. Señor, Ambunin Ratel presentó esta solicitud, dijo, presentando el formulario formal a Chinin Yamanaka Nakushi. El rudo agente con máscara de tejón ni siquiera tuvo la decencia de presentar la solicitud en persona y la envió a través del enlace. El hombre echó un vistazo al formulario y se enderezó en su silla. Su expresión fue similar a la de Taro al ver el contenido de la solicitud. En primer lugar, este tipo de cosas las hacían internamente los Ambu porque mantener a las familias y clanes Shinobi, grandes o pequeños, era parte de sus responsabilidades principales. Tenían las herramientas y la experiencia para tal trabajo. Si de alguna manera se le asignaba a otros, sería de sentido común dárselo a alguien al menos con experiencia tangencial en ello, no a alguien que se sentiría completamente perdido al leer el formulario de solicitud. La verdadera maldición no era la incapacidad de Taro para completar la solicitud. Era su contenido. Ratel no había señalado ninguna mala acción del clan. Había señalado al clan y le había pedido que desenterrara todos los esqueletos en su pasado. Bien podría ser persecución. Tal vez tuviera algo que ver con Root, o tal vez fuera un grave abuso de poder. No tenía forma de saberlo. Ya veo. Pues adelante, será una gran experiencia para ti, Taro. Haz las cosas bien y no decepciones a los Ambu. Una lectura superficial. Sin preguntas. Un ánimo nervioso mal disimulado. Su jefe intentaba distanciarse y traspasarle la responsabilidad. Aunque solo seguiría órdenes y no sería culpado, el barro salpicó a todos los que estaban cerca. Y eso iba a ser muy molesto. Por ahora, solo podía ponerse a trabajar y encontrar la manera de hacerlo. Cuidado, está caliente, dijo Menro mientras trabajaba una sartén sobre una estufa de gas portátil.
El olor a gyoza frita, recién salida de la sartén y chisporroteando con aceite, le llegó a la nariz y le exigió comida inmediata. Se giró y le ofreció el plato a Masaaki, quien estaba a cargo de la parrilla de carbón con verduras y champiñones, y llenó su plato. Suspiró. Era demasiado, siempre lo era. Pasar tiempo con amigos después de un duro día de trabajo era sin duda una de las mejores maneras de relajarse. Caminó hasta el borde del tejado y dejó el plato en el parapeto, a pesar de saber que ahí lo perdería si la cerámica se caía y se rompía. Ella le habría gritado si hubiera estado allí. Estaba en una obra de teatro con sus amigas. Toma. Takuma sostuvo una lata de cola que abrió con un pop burbujeante. Gracias, dijo. La lata estaba húmeda y fría al tacto. A cambio, le entregó un par de palillos de su bolsillo para que compartieran el plato. El clan Itoge, objetivo de la solicitud Anbu, se encontraba en la aldea oculta de la hoja. Si bien no tenía contactos concretos en la aldea, algunos de sus conocidos en el departamento sí los tenían, así que les pidió que se los presentaran. Sin embargo, el plazo para completar la solicitud no era tan largo. Por suerte, contaba con algunos contactos propios en los que podía confiar. Tengo un favor que pedirte, dijo. ¿Qué pasa? Dijo Takuma tras una pausa. Siempre hacía una pausa, como si estuviera pensando en lo que iba a preguntar, aunque no parecía darse cuenta. Quizás fuera un error profesional como exoficial de la policía militar de Leaf. Estoy investigando al clan Itoge. ¿Podrías presentarme a algunos de tus contactos en la policía? ¿Para trabajar? Preguntó Takuma. Asintió. Claro. ¿Qué buscas? Quiero investigar un poco sobre lo que están haciendo. Investigaciones en curso, casos anteriores, oficiales que trabajaron en ellos. Su negocio incluye la producción de sustancias químicas. Quizás malversación de fondos, pedidos no declarados, transacciones clandestinas. ¿Puedes ayudarme con eso? Claro, es bastante fácil. Con gusto te ayudaré. Sonrió. Puedes empezar con Arisu. ¿No es ella parte del grupo de trabajo sobre narcóticos? Ahora es el departamento de control de narcóticos, dijo, cogiendo un trozo de pimiento asado. Y sí, sería de gran ayuda. Gran parte de lo que produce el clan Itoge entra en la categoría de sustancias controladas, y ella tiene que vigilarlo como parte de sus funciones. Además, tiene buenos contactos, así que podrás conseguir ayuda y que te presenten a alguien. Si él los conocía tras oír su nombre, ella también. Taro exhaló, apoyándose en el parapeto. Conocía a Fuma Arisu y el tipo de kunoichi que era, y por eso se sentía seguro de afianzarse en la policía para obtener información. ¿Justo y qué? Preguntó cuando Takuma comenzó a decir algo, pero se detuvo e inclinó la cabeza. Las cosas han estado tensas entre ella y yo. No te va a afectar. Claro. Es una profesional. No te preocupes, pero solo lo digo para que no te pille desprevenida si la conversación se pone incómoda de repente, sería mejor que no me mencionaras por completo, dijo, rascándose la nuca agachada. Ver a Takuma deprimido era raro. Era una persona de emociones contenidas, que no mostraba altibajos o al menos era bueno disimulándolos, así que verlo visiblemente abatido significaba que lo consumía. ¿Qué pasó? Taro le puso una mano en el hombro. Estos dos eran lo más unidos que podían llegar a ser. Su amistad se basaba en una larga colaboración, fortalecida por haber luchado juntos contra el peligro. Tomé algunas decisiones cuando estuve allí sin incluirla y luego le pedí que hiciera algo que la sacara a la luz para que pudiera vivir con ellas, respondió con los labios fruncidos. Prefiero no hablar de eso, la verdad es que no puedo hablar de eso. Taro asintió. Era un asunto de trabajo, y había visto a gente tomar decisiones de las que no estaban precisamente orgullosos. En este caso, esas decisiones profesionales habían afectado a una relación personal. Quizás era de esperar en una relación como la suya, donde la confianza era fundamental. Siempre estoy aquí para hablar, ¿sabes? Él asintió. Gracias. Y oye, esto saldrá bien. Estoy seguro de que lo vas a arrasar. Yo también lo espero. Takuma tenía buenos contactos. Sus contactos dentro de la policía eran una cosa, pero conocía a shinobis, ex-shinobis, civiles, gente de toda la aldea. A todos, y a su abuela, en realidad. Era como los contactos con los que trabajaba Taro. Al parecer, había viajado mucho durante su tiempo en la policía. La mayoría de sus contactos eran personajes sospechosos con antecedentes cuestionables, pero a menudo eran quienes tenían buena información. Gente curiosa. Aquellos que buscaban ventaja. Gente a la que le gustaba cotillear.
Muchos de ellos tenían cosas interesantes que decir. Escucha, sé algo, pero los días han sido duros. Tengo hijos en casa, dijo un ex trabajador del clan Itoge, con la cara roja y apestando a alcohol, mientras estaban sentados en un bar de un callejón en pleno día. Ignoró las miradas que lo dirigían desde el bar y se concentró en el hombre que tenía delante. Dejó unos billetes sobre la mesa, pero los recuperó rápidamente cuando el hombre extendió la mano. Te lo daré todo si me gusta lo que tienes que decir, dijo, deslizándole la mitad del dinero. Ya había pagado a 2 personas para contactar con él y en ambas ocasiones lo habían estafado. Su inexperiencia lo obligaba a aprender rápido. Su respeto por sus contactos crecía con cada persona con la que hablaba. El hombre le contó que, para sus pedidos de sustancias controladas, diluían o añadían impurezas lo justo para que no se notaran fácilmente y vendían el excedente en el mercado negro. Además, tenían una forma de reportar el inventario que les permitía producir y quedarse con el excedente, que también iba al mercado negro. ¿Contento? El hombre extendió la mano para coger el dinero, pero Taro lo retiró. No, no lo estoy. Necesito más. ¿Cómo puedo confirmar lo que dijiste? Usted dijo, dije que lo conseguirás todo si me gusta lo que tienes que decir. Aún no estoy contento, pero lo estoy logrando. Todos los trabajadores saben lo que pasa. Nadie dice nada porque el clan paga bien y contrata a nuestros familiares. Hay lealtad. Todos hacen su trabajo para que la estafa siga funcionando sin problemas. Por eso la policía ni siquiera se les acerca, porque ni siquiera saben que pasa algo. Eso fue suficiente. Taro retiró la mano del dinero, y el hombre se la arrebató y fue directo a la barra a por más bebidas. El secreto del éxito del clan Itoge residía en que cuidaban de su gente. Tenían razón al hacerlo, porque había funcionado. Por desgracia, se les escapó uno. Y eso solo fue suficiente. Con eso, había recopilado lo suficiente para formular un primer informe. ¡Guau! No me esperaba esto para nada, dijo Ratel mientras leía el informe de Taro en la sala de conferencias. Es muy bueno. Qué bien que hayas recopilado todo esto en tan poco tiempo. ¿Esperaba que fracasara? Si era así, ¿por qué asignárselo? Su opinión del Ninja Ambu no mejoró a pesar del cumplido. Aunque se vio obligado a aprender de los desafíos que enfrentó durante la dura prueba, el resultado no fue producto de su habilidad. Fue suerte. Tuvo la suerte de contar con personas como Takuma y Arisu en quienes confiar, y aún más afortunado de encontrar lo que había logrado, porque era igual de probable que se hubiera quedado con las manos vacías. Sin embargo, sin duda se sintió bien al crear algo que no le avergonzaba ni dudaba en presentar a un Ninja Ambu. No era su mejor trabajo, pero era el del que se sentía más orgulloso últimamente. Esto es ciertamente interesante. Es impresionante que hayan logrado mantenerlo en secreto, ¿no crees? No, no lo creo, respondió. Tienes razón. No es impresionante que un solo borracho sea suficiente para descubrir su operación secreta. Probablemente dejaron a ese hombre solo porque estaba borracho. Su estado era tan lamentable que o bien se apiadaron de él o simplemente pensaron que no representaría una amenaza. Si no fuera borracho, tal vez se habrían encargado de él. No, si no fuera borracho, seguiría trabajando para el clan. Veo que hay muchos asuntos personales aquí, dijo Ratel mientras hojeaba el informe. A pesar de su competencia en la gestión de su negocio, tenían problemas en otras áreas, desde menores hasta graves, que no estaban tan bien disimulados. Una segunda familia. Deudas de juego. Maltrato a Genin de la corporación Genin. Comentarios despectivos sobre una queja oficial contra una Junin cuando aún era Chunin, que posiblemente le había adelantado un año de ascenso. Múltiples cartas personales del mismo hombre con opiniones muy sinceras, como la incapacidad del débil cuarto Hokage para proteger la aldea sin morir, entre otras, que nunca deberían ver la luz. Gran parte de ello no se debía a sus fechorías, sino a cosas con las que podían chantajearlos. Se sentía en conflicto al recopilar esa información porque era más fácil de conseguir, y necesitaba la mayor parte para el informe, sobre todo porque carecía de la experiencia y las herramientas necesarias. Tienes potencial, Oishitaro. Has superado mis expectativas. Sinceramente, me preocupaba que la solicitud fuera demasiado difícil para ti porque no es de tu competencia, pero creo que puedes anunciar este tipo de trabajo si quieres. Taro apretó el puño bajo la mesa. Lo sabía y aún así le encomendó el trabajo. Apenas había hecho trabajo de campo, y para este caso, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de su cubículo, yendo de un lado a otro, de persona en persona. Fue difícil.
Agradecería que las solicitudes fueran más concretas y estructuradas. No me digas, Ratel sacó un formulario de solicitud de su persona, porque tengo más trabajo para ti. Taro tragó saliva nerviosamente al echar un vistazo al formulario. La tensión disminuyó. Había nombres, referencias de archivos y documentos, y más información en la que basarse. Tener tanta información le proporcionó una estructura que podía usar para concentrar sus esfuerzos. Quizás fue solo algo de una sola vez y las solicitudes serían más tradicionales. Espero que estén listos para viajar. Estos chicos están en el este. Tómenlo como si fueran vacaciones. Salgan y diviértanse mientras trabajan, dijo Ratel. Y así, sus planes de confiar mejor en Arisu y la fuerza policial desaparecieron en humo. Él decidió. No le gustaba el ninja Ambu llamado Ratel. Takuma puso el expediente de Taro sobre su mesa en la oficina. Fue un trabajo realmente bueno para alguien que no estaba acostumbrado a este tipo de trabajo. Si lo hubiera hecho solo, lo habría hecho más rápido y probablemente habría obtenido más información. Podría habérselo entregado al departamento de inteligencia de Ambu, y ellos lo habrían hecho mejor que Taro. Pero Taro tenía potencial. Era un tipo inteligente que necesitaba un empujón para seguir adelante. Odiaba hacer cualquier cosa hasta el final, cuando por fin sentía una sensación de logro y completitud, y de repente, todo el esfuerzo valía la pena. Sin embargo, ese momento, odiaba cada momento, y por muchos trabajos que completara, esa sensación no desaparecía. Como amigo suyo, Takuma quería que le fuera bien. Y dadas sus posiciones, iba a aprovechar cualquier oportunidad para impulsarlo lo suficiente para que ganara más experiencia, adquiriera conocimientos y lo convirtiera en alguien a quien la gente buscaría. Como agente, Takuma quería una conexión de inteligencia fuera de Ambu para cuando quisiera que se hicieran cosas sin que nadie lo supiera. Y construir esa conexión fue un proceso largo y desafiante. Si pudiera convertir a su propio amigo de confianza en alguien en quien pudiera confiar para obtener información, ese sería el mejor escenario. Sin embargo, aún no iba a ser fácil. Confiaba en Taro, pero Taro no confiaba en Ratel. Necesitaba construir primero esa relación profesional y hacerlo bien antes de poder conectarla con su relación personal y crear algo poderoso. Para ello, Takuma tendría que confiar en Taro, demostrarle su valor y fortalecer su autoestima y orgullo por su trabajo para estar dispuesto a entablar ese tipo de relación. Takuma podría estar totalmente dispuesto a hacer ese tipo de relación, pero no significaría nada si Taro no estuviera interesado en una relación profesional más profunda. Por una larga relación, Taro. Espero que estés listo. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 22. Votar 2 restantes capítulo 454. CH12, 21, 454. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@u.patreon.com web link. El enlace también está en la sinopsis. Era un día laboral normal en la fábrica del clan Itoge. Los trabajadores, ataviados con mascarillas, guantes y gafas protectoras, realizaban sus diversas tareas, desde batir cubas de productos químicos burbujeantes hasta preparar lotes de materias primas, envasar el producto y mantener limpios el suelo y los equipos. La lentitud matutina había cedido a medida que todos volvían a su ritmo habitual de trabajo cuando se produjo un alboroto en la entrada de la fábrica. Todos se giraron y vieron a un grupo de personal de Ambu, liderado por un agente de Ambu enmascarado y con capa, que exigió un paro laboral. ¿Qué es esto? El gerente de la fábrica, junto con otros shinobi del clan Itoge, corrieron hacia abajo y hacia afuera de las oficinas y miraron a su alrededor con pánico mientras los forasteros comenzaban a dar órdenes a sus trabajadores. Estas instalaciones son sospechosas de vender sustancias controladas a personas no autorizadas y de satisfacer la demanda del mercado negro. Aquí está la orden. El ninja Ambu con máscara de águila le entregó una orden firmada. Todos deben detener su trabajo de forma segura y reunirse aquí en la planta. Nadie puede salir ni contactar con el exterior. Están todos arrestados. Se reunió y contabilizó a la gente, se aseguraron las entradas y se cortó la única línea telefónica. El personal de Ambu comenzó a separar a la gente para confiscar sus pertenencias y registrar su información personal, pero los trabajadores se negaron a cooperar y buscaron instrucciones del gerente de la fábrica. Estás equivocado. Somos legítimos, dijo Itoge Daigo. Eso es lo que yo también quiero creer, pero tenemos el deber de confirmarlo. El ninja Ambu enmascarado se giró hacia los trabajadores, quienes demostraron lealtad a su jefe. Y es su deber cumplir con la orden. Lo repito.
Todos están arrestados. Si no han hecho nada malo, no tienen de qué preocuparse, pero obstruir una investigación tendrá consecuencias. Quiero ser cortés, pero también puedo complicarte las cosas, más a ti que a mí, le dijo a Daigo, quien tragó saliva con nerviosismo. Ordénales que cooperen. Akira siguió adelante sin esperar la respuesta de Daigo, quien se sintió humillado por la acción, pero solo pudo apretar los puños, pues no podía hacer nada más. La orden era completamente legítima, y habría significado una cosa si se tratara de la policía, pero se trataba de Anbu, que podían llamar a la puerta. No hemos hecho nada malo. Por favor, cooperen todos, anunció, haciendo un gesto de complicidad a sus trabajadores. Todo iba a estar bien. Con su palabra, los trabajadores comenzaron a cooperar con los Anbu. Le preocupaba que alguien dijera algo, pero aunque sabían lo que estaba pasando, nadie tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas. Echó un vistazo a los miembros del clan. Mientras mantuvieran la boca cerrada, ni siquiera los Anbu podrían encontrar nada. Daigo se giró y vio que el agente estaba subiendo las escaleras. El corazón le dio un vuelco al seguirlo a toda prisa. ¿Hay alguna manera en que pueda ayudar, Anbunin? Sí, hablemos en tu oficina. La esperanza brilló en su corazón. Quizás había una manera de disuadir a los Anbu de su investigación. Se mordió el interior de la mejilla. En ausencia de los líderes del clan, al menos debía intentar negociar con los Anbu. Solo esperaba que alguien de fuera de la fábrica, que viera a los Anbu, le informara al líder del clan. Solo tú y yo, dijo el ninja Anbu, señalando a los demás para que se quedaran afuera. Daigo les indicó a los demás que se quedaran afuera y cerró la puerta de su oficina. Por favor, siéntense, dijo mientras se sentaba detrás de su escritorio, pero el ninja Anbu lo ignoró y caminó lentamente por la oficina. Creo que hay un malentendido. Nos tomamos nuestras responsabilidades muy en serio y cumplimos la ley al pie de la letra. Tengo nuestros libros de contabilidad aquí en mi oficina. Pueden revisarlos. Les aseguro que no encontrarán nada fuera de lo común. Y si hay algún pequeño error, asumiré toda la responsabilidad. Pensó que si los Anbunin estaban satisfechos con lo que obtuvieron en esta visita, se retiraría, y eso le daría al clan suficiente tiempo para hacer arreglos para protegerse aún más. De hecho, eres tú quien malinterpreta a Itoge Daigo. Tienes razón en que serás responsable de los errores cometidos aquí, pero no serán pequeños, y sus repercusiones no terminarán contigo. El clan Itoge está en problemas, y tú serás quien se lleve la peor parte. El tono del ninja Anbu era relajado y pausado, pero pesaba en la habitación. Daigo intentó decir algo, pero el ninja Anbu continuó. Así que, antes de continuar, te doy la oportunidad de confesar. En casos como este, el castigo que Anbu sugiere a la fiscalía y al poder judicial no es agradable, pero si cooperas ahora mismo, te aseguro que recibirás un buen trato por tu ayuda. Pero esta oferta solo es válida si la aceptas aquí, mientras aún estoy en tu oficina. Una gota de sudor le corría por la cara y sentía picazón en la palma de la mano. La forma en que hablaba el ninja Anbu daba la impresión de que ya era un hecho. ¿Alguien lo había confesado? ¿Tenía el clan un topo? Parecía plausible. Así podría haber descubierto los Anbu sus estafas y negocios en el mercado negro. Pero si ya tenían a alguien de confianza, ¿para qué lo necesitarían? Era un engaño. El ninja Anbu intentaba asustarlo para que se volviera contra su clan. Él reafirmó su determinación. Solo saldrían de este apuro si presentaban un frente unido. Él no se volvería contra su clan ni su familia. No sé qué decir. Por supuesto, cooperaré plenamente con los Anbu, pero no puedo darles lo que buscan porque aquí no hay nada parecido. Pronto descubrirán que no hemos hecho nada malo. El ninja Anbu suspiró. Quizás esperaba demasiado, dijo, decepcionado. El tono le cayó mal a Daigo. Entrecerró los ojos. Escucha, he sido cortés. Pero si tú, el Anbunin no esperó a escuchar y ya estaba saliendo de su oficina. Hey. Se levantó, dispuesto a reprender al ninja Anbu, pero se quedó sin palabras al ver al agente enmascarado dirigirse a una zona del piso reservada para él y algunos otros por razones importantes. Los miembros de su clan compartían la misma opinión, mientras uno de ellos intentaba detener a los agentes enmascarados. Oye, no puedes ir allí. Su joven y descarado segundo al mando puso una mano sobre el hombro del ninja Anbu. Idiota. Daigo maldijo en voz baja. El ninja Anbu se giró más rápido de lo que ninguno de ellos pudo seguir y golpeó al joven un par de veces en el brazo ofensivo, que de repente se quedó flácido. El ninja Anbu le dio una patada en el pie para obligarlo a arrodillarse.
No eres quien para decirme lo que puedo hacer o no, dijo el ninja Ambu con un kunai en el cuello del idiota. Miró a Daigo y le ordenó con disgusto. Controla a tu perro. Llévenlo a su oficina, dijo Daigo, sintiéndose avergonzado. No puedo sentir mi brazo. Callarse la boca. Los demás miembros del clan recogieron al tonto y se lo llevaron. Daigo siguió al ninja Ambu, sintiendo que el corazón se le aceleraba, pero tuvo que mantener la compostura. Si me dices qué buscas, podré ayudarte, dijo mientras el ninja Ambu abría la puerta a una gran sala llena de máquinas y tuberías. Esta es una maquinaria delicada con sustancias peligrosas fluyendo en su interior. En ese momento, solo quería que el ninja Ambu saliera de la habitación. Hizo todo lo posible por no mirar a ninguna parte específica, pero el enmascarado fue directo y extendió la mano para abrir la tapa de un armario enorme con interruptores eléctricos, manómetros y palancas de flujo. Por favor, tenga cuidado, dijo con la esperanza de que el hombre retrocediera, pero el ninja Ambu sacó el gabinete falso con sus entrañas falsas para revelar un parche rectangular de pared roja sin pintar detrás de él, como si supiera que siempre había estado allí. Por un momento, Daigo no supo cómo reaccionar. Se quedó paralizado y se quedó mirando mientras el agente metía la mano en la mancha roja, que en realidad era un bloque de tierra levantado mediante el ninjutsu de liberación tierra, y no una parte natural de la pared. Mira eso, dijo el agente al entrar en una pequeña habitación con archivos, libros de contabilidad, fajos de billetes y varios lingotes de oro. Espero que me enseñaras esto también. Daigo abrió la boca, pero no pudo articular palabra. No podía creer lo que acababa de ocurrir, pero tampoco sabía que tras la máscara de águila se escondía un Itaga, que conocía la habitación secreta incluso antes de entrar al edificio. Itoge Goro, el jefe del clan Itoge, un hombre de unos 50 años, estaba teniendo un día terrible. Mientras disfrutaba de su almuerzo, le informaron que los Ambu habían allanado las casas de varios miembros de su clan. Fue un shock total por lo repentino del suceso. Y mientras se preparaba para lidiar con el asunto, sin que él lo supiera, los Ambu ya habían cerrado la fábrica de su clan y arrestado a todos sus trabajadores. Aún no tenía ni idea de lo que había pasado allí. Pero relacionó que las casas allanadas pertenecían a quienes las administraban. Y ahora, tenía a un ninja Ambu sentado frente a él en su propia casa, obligándolo a quedarse cuando quería ir a la fábrica a evaluar los daños. ¿Qué? ¿No te conformas con acosar a los miembros de mi clan? ¿Quieres asaltar también el salón ancestral de mi clan? Dijo con despecho. El Ambu con máscara de tejón miró a su alrededor como si lo considerara, lo que lo enfureció aún más. Intentó mantener la calma porque el hombre era un Ambu. Creo que ya hemos hecho suficiente por hoy. Tengo que dejar algo de diversión para más tarde. Pero debo decir que hoy hemos descubierto muchas cosas interesantes. Muchos miembros de tu clan parecen tener la costumbre de esconder dinero bajo el suelo y en el techo. No quiero precipitarme en mis acusaciones, pero sin duda parecen ganancias ilícitas que no han declarado como parte de sus ingresos. Goro entrecerró los ojos. No hay nada de malo en guardar la riqueza en casa. Por supuesto, asintió el ninja Ambu. ¿Qué opinas de una enorme cantidad de dinero, lingotes de oro y libros de transacciones en una habitación secreta escondida tras una pared falsa cubierta de maquinaria falsa? ¿Qué opinas? ¿Es algo que hacen los negocios? Tendrás que decírmelo porque no estoy muy familiarizado con ello. Goro sintió un vuelco. Esos libros contables contenían sus transacciones extraoficiales. Ese dinero era una parte de lo que ganaban con sus negocios y del capital que usaban para comprar materias primas y cumplir con sus pedidos extraoficiales. Todo era un intento de mantener sus dos negocios separados, pero ahora todo estaba en manos de los Ambu. ¿Algún comentario? ¿Qué quieres? Preguntó. Probablemente podría haberlo negociado si tan solo hubieran encontrado el dinero, pero esos libros de contabilidad eran algo que no podía evitar. El ninja Ambu sacó una hoja de papel de la carpeta que había traído y la colocó entre ellos. Parecía ser una copia de un documento de la policía. Ayer, la policía abrió un caso contra su clan por explotación reiterada de genin del cuerpo genin. Debido a la cantidad de denuncias, lo investigarán con seriedad. Goro leyó el documento y, si era cierto, la policía iría tras el clan Itoge. Su mano arrugó la página. Se había ocupado del asunto y se había asegurado de que no tuvieran más problemas, pero, aún así, había vuelto para atormentarlo. Seguro que reconocerás esto. Tiene tu firma. El ninja Ambu colocó una segunda página, otra copia, entre ellos. El rostro de Goro palideció al comprender lo que era.
Era una queja que había escrito contra una Chunin que había faltado al respeto al clan al negarse a colaborar con ellos. Había usado influencias y escrito una queja para ponerla en su lugar. ¿Cómo iba a saber que se convertiría en Chunin? Esa queja lo había atormentado, quitándole noches de sueño y dejándolo sudando, preguntándose qué pasaría si alguna vez la conocía. Me pregunto qué pasará si alguien le muestra esto a Junin Ayaka. Escuché que esta carta fue parte de la discusión durante sus consideraciones de ascenso. Un Junin, con su influencia, podría aplastarlos. Incluso si la aldea los reconociera oficialmente como clan Shinobi, no serían mucho más grandes que una familia Shinobi. Un Junin vengativo podría acabar con ellos como una hormiga bajo una bota. Que no he terminado. Esta vez, el ninja Ambu sacó algunas páginas y más copias de su carpeta. Goro las recogió con vacilación y, por un momento, se sintió confundido sobre lo que leía. El contenido era horrible. ¿Quién en su sano juicio llamaría al cuarto Hokage, el héroe de la aldea, un shinobi débil y un líder indigno? Y como su rostro en la montaña Hokage era un insulto a la aldea oculta de la hoja, hasta que vio el nombre de su hermano en los saludos, y fue entonces cuando de repente reconoció su letra. Las otras dos cartas eran igualmente horribles. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me muestras todo esto? Para cuando terminó de leer, tenía la espalda empapada en sudor y los pies, doblados bajo él, carecían de fuerza. Que los Ambu encontraran su libro de contabilidad y el caso de la fuerza policial ya era bastante malo, pero si la Junin Ayaka alguna vez descubría que ellos eran la razón del retraso de su ascenso, serían condenados al ostracismo. No habría puesto en peligro su ascenso a Junin, pero se usó en su contra para retrasarlo un año y ascender a alguien en su lugar. Y si alguien encontraba la carta de su hermano, la reputación de su clan sufriría un duro golpe. La reputación importaba mucho en su mundo. Porque cometiste el grave error de trabajar con Danzo y su robot, dijo el Embunin con gravedad. Goro se estremeció. Su clan había trabajado con Danzo. Le habían vendido diversas sustancias controladas a lo largo de los años mientras Root aún formaba parte de la aldea oculta de la hoja. Todas las transacciones eran extraoficiales. Les pagaban una fortuna por sus productos y servicios. Esto es un castigo. ¿Entiendes? Asintió lentamente. Danzo y Raíz eran temas delicados para la hoja oculta. Hubo un tiempo en que consideraba su pequeña conexión con Danzo una bendición, pero ahora eso se había convertido en una maldición, amenazando con ser el fin de su plan. ¿Qué será de nosotros? Preguntó. Los negocios en el mercado negro y la policía continuarán. Tu clan cooperará plenamente y aceptará el castigo que se te imponga. Te retiraremos la licencia de fabricación, que te permite dirigir la fábrica, y se te prohibirá permanentemente. En cuanto a lo demás, lo mantendremos en secreto por ahora, pero si alguna vez nos enteramos de que estás tratando con Danzo o Root, sabrás lo que ocurrirá. Recuerda esto claramente. Todo esto está sucediendo por culpa de Danzo. Mientras Ratel conversaba con Itoge Goro, otro miembro de su escuadrón mantenía una conversación similar con otro miembro del clan Itoge. El día había sido tan caótico para el clan que no se dieron cuenta de que uno de los suyos había desaparecido. Una segunda familia secreta, eso es algo extraordinario, le dijo Hippo a Kenzou, el hijo mayor de Goro, mientras estaban sentados en una instalación clandestina de Ambu. O sea, yo no podría. ¿Cómo logras compaginar diferentes familias? Me volvería loco. Kenzou tenía los puños apretados clavándose en los muslos mientras estaba sentado en una silla de metal con la cabeza gacha. Las lágrimas corrían por su rostro enrojecido, hinchado de tanto llorar desde que lo secuestraron en la calle y lo llevaron a una pequeña habitación con los ojos vendados. Sentía que su vida había terminado. Si su esposa y su familia llegaban a saber que tenía otra familia afuera, su vida habría terminado. Ahora bien, para ser honesto, nadie necesita saberlo, dijo Hippo. Por primera vez, Kenzou levantó la vista con esperanza. No había intentado persuadir al ninja Ambu de que guardara su secreto porque creía que no serviría de nada. ¿Por qué lo guardarían? Pero tampoco había considerado por qué a los Ambu les importaría su delito extramatrimonial. ¿Sabes sobre los tratos del clan con Shimura Danzo? Ese sí, dijo Kenzou, poniéndose repentinamente a la defensiva. Se suponía que nadie debía saber de sus tratos. Desde que Danzo fue tildado de traidor, el clan Itoge había hecho todo lo posible por distanciarse del clan Shimura, a pesar de que antes habían estado tan desesperados por ganarse su favor.
Hippo se levantó de su silla al otro lado de la mesa, chillando al levantarse, y rodeó la mesa antes de apoyar las manos en el hombro de Kenzou con fuerza, haciendo que el asustado hombre se estremeciera. Se acercó y susurró. Queremos que seas nuestro infiltrado en el clan. Si tu clan alguna vez contacta con Danzo o alguno de sus seguidores o aliados, por favor, avísanos. Hazlo y podrás mantener tus vidas separadas. Los Anbu no tienen ningún interés en separar familias. ¿Qué te parece el trato? ¿Lo aceptas? Kenzou sabía que no tenía otra opción. Si no quería arruinar su vida, tenía que aceptar. Y así lo hizo. Anbu tenía ojos y oídos dentro del clan Itoge. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 4. Votar 2 restantes capítulo 455. CH12, 22, 455. ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. En la cima de la montaña Okage, escondida en un bosque, había una gran plataforma de observación aislada, solo accesible para los ninjas Anbu. Era un lugar donde podían disfrutar del aire fresco y la luz solar directa, ya que el cuartel general estaba construido completamente dentro de la montaña. Takuma estaba sentado en la barandilla de la terraza, con los pies colgando sobre un acantilado casi recto, con las cabezas talladas de los 4 Hokage a su derecha. Harían falta 2 o 3 cabezas más antes de que tuvieran que cerrar la terraza. El sol poniente proyectaba un resplandor anaranjado sobre la aldea, y la brisa fresca proporcionaba una hermosa vista. Era una lástima que apenas se usara, ya que estaba construida en la cima de la montaña, y la mayoría de la gente tardaba entre 10 y 15 minutos en llegar. Mi parte favorita aquí es el silencio, dijo, volviéndose para mirar a Itachi que caminaba hacia él. Todo es tan pequeño desde esta altura. Es difícil prestar atención a algo en particular. No sé si me gusta eso, dijo Itachi al detenerse ante la barandilla roja. Ayer causaste un buen revuelo. Ni siquiera nosotros entramos con tanta agresividad como tú. Varios equipos ejecutando simultáneamente. Arrestos y allanamientos de residencias. Presión en conjunto con la policía. Intimidación al jefe de un clan. Conversión de un miembro clave en infiltrado. Todo eso requirió un trabajo considerable para llevarlo a cabo sin contratiempos, y el escuadrón de Rattel se había esforzado tanto contra un clan menor que no tenía importancia en el panorama general. Estaba marcando la pauta, respondió Takuma, balanceando las piernas. Todos, especialmente mis compañeros, deben entender que así es como funciona nuestro escuadrón. Habrá tiempo para ser sutiles y silenciosos, pero cuando los tiempos nos exijan alzar la voz, deben estar preparados. No puedo permitir que duden cuando finalmente vayamos tras objetivos más grandes que puedan hacer valer su influencia. El clan Itoge era un actor menor. Individualmente, tenían poco valor para Danzo. Pero un actor más grande podía unir a los pequeños en un sindicato que apoyara a Roth. Unidos, representaban un problema, por lo que incluso los peces pequeños debían ser puestos en su lugar y recordarles a quién pertenecía el océano que llamaban hogar. Empezar poco a poco hizo que todos los involucrados se sintieran más cómodos. La posibilidad de una reacción negativa era baja, e incluso si algo ocurriera, no sería tan fuerte. Planeaba ir calentando poco a poco a las ranas que trabajaban con él, aumentando gradualmente la presión para que no se dieran cuenta de que se estaban sintiendo cada vez más cómodos con acciones cada vez más audaces. Frunció el ceño. No sabía qué pensar sobre comparar a sus subordinados con ranas que estaba cocinando lentamente. Llevaste mucho personal contigo. ¿Hay alguna razón para eso? ¿Con qué frecuencia el personal participa en la acción? El trabajo de un operativo era estar en el campo mientras el personal controlaba la situación y se aseguraba de que todo funcionara a la perfección en casa. Sin embargo, muchos querían participar en la acción y la emoción. En circunstancias normales, nunca se les permitiría participar en una situación peligrosa donde pudieran perder la vida, pero de vez en cuando se veían involucrados en situaciones no bélicas. Sonrió. Se trata de fomentar el sentido de pertenencia. El personal estuvo más involucrado que de costumbre, lo que significa que les importó más. Estoy seguro de que la semana que viene, a las personas involucradas en este caso les harán 1.000.000 de preguntas en la cafetería y tomando el café de la mañana por el revuelo que armamos. Miró a Itachi, quien observaba la aldea, pero como siempre, su rostro tranquilo y sereno no delataba nada. Pero al ver que no había dicho nada en contra, probablemente significaba que estaba de acuerdo.
No quiero echar más leña al fuego, pero esto no es sostenible, dijo Itachi. Aunque consigas unir a quienes te rodean, todos sufrirán la presión externa una vez que empieces a tocar a los jugadores más fuertes del tablero. Shimura Danzo logró acumular tanta influencia y poder porque tenía tratos con todos. Si cae, arrastrará a todos con él, lo que significa que están extramotivados para mantenerlo a salvo. Si Danzo no se hubiera extralimitado al atreverse a robar su linaje, probablemente habría logrado evadir todas las consecuencias de sus actos gracias a las influencias que le otorgaban décadas de extorsión. Por algo era conocido como la oscuridad del shinobi. Pero como se había excedido, todos a quienes había chantajeado recibieron una salida que los libraría de él de una vez por todas. Y así, en su momento de necesidad, la mayoría de sus aliados coaccionados no acudieron a apoyarlo. Sin embargo, sus negocios turbios persistían. Incluso si Danzo no los usaba, aún podían ser el objetivo. Una vez que los Anbu comenzaran a sacar a la luz esos negocios, harían todo lo posible por resistir. Y así como estaban las cosas, tuvieron el poder de resistir hasta el amargo final. Pero esas personas debían ser perseguidas y castigadas porque serían las mismas que ayudarían a propiciar el regreso de Danzo. La política carecía de aliados y enemigos eternos. Grupos y coaliciones se traicionaban y se perdonaban mutuamente por sus intereses constantemente. Incluso si Danzo los hubiera mantenido bajo su yugo, se habían beneficiado de ese mismo acuerdo de una forma u otra. Con su deshonroso éxodo, esos beneficios, a los que se habían acostumbrado, también se habían desvanecido. Si Danzo los convencía de que podía regresar al poder, lo apoyarían incondicionalmente o, al menos, se cubrirían las espaldas ofreciéndole un apoyo menor para que los viera con buenos ojos en caso de que alguna vez lograra su improbable regreso. ¿Tendré tu apoyo?, preguntó Takuma, mirándolo a los ojos mientras esperaba una respuesta. No importaba cuánta gente consiguiera atraer a su lado, nada importaría si perdía a su único pilar de apoyo. El Hokage y el comandante Anbu habían intercambiado palabras amables, pero ambos tenían muchos otros asuntos que podrían verse afectados negativamente si él creaba problemas a los poderosos. Itachi fue el único involucrado directamente. Él inició la iniciativa anti-Root y lo invitó a crear el escuadrón. También era quien tenía un interés personal en derrocar a Danzo, en la forma de la muerte de Uchiha Shisui. Takuma necesitaba que él permaneciera a su lado. Más de lo que crees, dijo Itachi sin romper el contacto visual. ¿Lo dudas?, preguntó mientras trepaba por la barandilla y se sentaba junto a Takuma. No, no lo creo, respondió, porque sabía con qué clase de hombre estaba hablando. Era alguien dispuesto a cometer un familicidio con tal de proteger la aldea y su paz. Desde cualquier punto de vista, lo cierto era que Uchiha Itachi no era alguien con convicciones normales. Pero incluso yo tengo mis límites. Y, sin embargo, ese Itachi no era el mismo que el que estaba a su lado. Ese Itachi ya había aceptado que nunca viviría una vida normal y estaba dispuesto a todo. Este ambicionaba convertirse en el comandante Anbu de la rama nacional, un puesto de gran influencia política que se vería seriamente comprometido si se enfrentaba con los poderosos demasiadas veces. Unidos, somos un problema, dijo Takuma tras una pausa. Solo trabajando juntos podremos capear el temporal. Quiero que pague por sus crímenes, dijo Itachi. Takuma quiso intervenir porque no tenía intención de llevar a Danzo a juicio, pero continuó. Su castigo será la muerte, por leve que sea, para lograrlo, te daré todo lo que tengo. No rehuiré el dolor cuando las cosas se pongan difíciles, así que no te desvíes del verdadero objetivo. Nuestro propósito es su muerte para que nuestra aldea pueda estar en paz y la voluntad del fuego siga brillando. Takuma exhaló en silencio y asintió lentamente. Recordó una vez más cuáles eran los verdaderos objetivos de Itachi. Danzo estaba solo un paso hacia sus metas. Su verdadero objetivo siempre fue traer paz a la aldea y a sus habitantes. Necesitaremos apoyo, dijo después de un momento de silencio. Itachi asintió. Nosotros dos no somos suficientes. Nuestra propia base de poder para resistir al otro bando y desafortunadamente, no puedo hacer mucho al respecto. Era un shinobi de nacimiento civil, huérfano además, de rango Chunin. Recae sobre tus hombros construir ese apoyo para nosotros. Nadie se fijaría en él si no les aportaba algún beneficio. Pero el Chunin Uchiha Itachi, el prodigio y descendiente del clan Uchiha, haría que incluso las personas más fuertes de la nación lo adoraran por la oportunidad de forjar una relación positiva. Será mejor que te apresures. Estoy pensando en asediar a un clan con un Chunin mañana, dijo Takuma. Una sonrisa se dibujó en el rostro de piedra de Itachi.
Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 456. CH12, 23, 456. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. El pequeño arroyo corría velozmente, chapoteando y burbujeando sobre las rocas mientras serpenteaba a través del tranquilo bosque. El agua azul brillante, con la luz del sol titilando en su superficie, era refrescante al tacto mientras Takuma, sentado en medio del arroyo en traje de baño, sumergido hasta la cintura. Sacó los brazos del arroyo, y un grueso guante de agua se le pegó a las manos abiertas, cubriéndole la piel a la perfección al flexionar los dedos. El principio de cohesión del agua se denominaba la tendencia del agua a adherirse a sí misma o a otras cosas. Al reforzar la fuerza adhesiva, el agua podía moldearse en diversas llenas. Manipuló el agua alrededor de sus manos para reducir la fuerza necesaria para convertirla en niebla, pero ésta simplemente se deslizó y salpicó en el arroyo. Si fuera tan fácil, nadie entrenaría la destreza de los dedos y las muñecas para firmar sellos manuales más rápido. Volvió a sumergir los brazos en el arroyo para sacar otro par de guantes de agua. Sacudió las manos con fuerza, y el agua salpicó debido a su poca habilidad con el principio. Volvió a sumergirlas y, esta vez, vertió más chakra de naturaleza acuática en los guantes de agua, y al sacudir las manos, el agua no salpicó. En niveles inferiores, la cantidad podía compensar la falta de calidad, pero era un desperdicio desde un punto de vista práctico. Entrenar el principio no era diferente a entrenar la transformación de la naturaleza para el ninjutsu individual. El ejercicio de transformación de la naturaleza mencionado en los pergaminos de rango B era específico, compatible con el ninjutsu y, por lo tanto, producía resultados más rápidos debido a su especialidad. Los principios eran conceptos más amplios con una aplicación más amplia que podían no coincidir con el arsenal de ninjutsu de un shinobi. Debían ajustarse al ninjutsu objetivo y dependían completamente de cómo los aplicara el shinobi. Elemento tierra. Lanza tierra utilizaba el principio de dureza de la tierra, que, como su nombre indicaba, abarcaba la dureza y la suavidad de la tierra. El creador había basado el ninjutsu en ese principio. Era esencial para su funcionamiento, pero eso no impidió que, por ejemplo, Takuma le introdujera un principio diferente para modificarlo en cierta medida, como lo hizo Anko con su elemento fuego. Látigos de llamas gemelas. No todos los principios encajaban, e incluso si alguno era compatible, no significaba que pudiera aplicarlo correctamente. Tras otros 20 minutos de repeticiones, tejió sellos manuales para liberación de agua. Brazos de las profundidades. El agua del arroyo se arrastró hasta su espalda, y entonces 8 gruesos tentáculos salieron disparados de ella. Acarició uno de los tentáculos y, al examinarlo más de cerca, sintió que su superficie era similar a una piel elástica que mantenía la masa de agua envuelta en su interior. La fuerza adhesiva a lo largo de la superficie era lo suficientemente fuerte como para darle al tentáculo su forma, pero la masa de agua contenida se mantenía casi en su estado natural para permitir la flexibilidad necesaria para el jutsu. Cuanto más lo pensaba, más preguntas surgían. ¿Dónde aplicaría el principio de cohesión al jutsu? Hacer la capa exterior más rígida o más gruesa disminuiría la elasticidad y flexibilidad del tentáculo. Lo mismo ocurriría si reforzara las uniones adhesivas en toda la masa de agua. Eso no está bien y firmó a otro juego de sellos manuales para liberación de agua. Onda espiritual de agua. Un globo de agua burbujeante se elevó frente a él. Colocó 4 tentáculos horizontalmente frente al globo de agua y disparó una bala con la mínima fuerza que el jutsu y su habilidad le permitieron. Aún así, la bala atravesó los 4 tentáculos, impactó en una roca y desapareció. ¿Quién iba a pensar que disparar una bala débilmente sería tan difícil? El siguiente disparo funcionó, y una bala de agua flotó en el 4.º tentáculo de la fila. Con la bala de agua en la palma de su mano, se dio cuenta de que nunca la había sostenido ni visto de cerca. Era extraño. La forma era completamente sólida, pero no fría ni helada como cabría esperar. Si sus manos estuvieran secas, sostener la bala no le habría mojado la piel. Era imposible que el agua fuera tan sólida sin una presión descomunal, y estaba seguro de que el chakra de un ninjutsu de rango C podía replicarla. En teoría, sabía que el chakra de la naturaleza del agua mantenía las moléculas de agua en su lugar. Donde el agua fluiría o se separaría naturalmente, el chakra se aseguraba de que no se moviera. Era como si el chakra fuera pegamento.
Mientras que el pegamento de los tentáculos tenía cierta flexibilidad, el pegamento de la bala lo fijaba todo. Los dos ninjutsu utilizaban el mismo principio de cohesión pero de dos maneras diferentes. Tenía sentido para él, pero lograrlo en la práctica era otra cosa. Los dos ninjutsu y sus sellos manuales soportaban esa carga. Sin mencionar que las dos aplicaciones del mismo principio eran tan diferentes que bien podrían ser dos principios separados. Y luego había más principios y sus diversas aplicaciones tanto para el agua como para la tierra. Se suponía que los Chunin debían dominar dos naturalezas, y eso le parecía un largo camino. Tenemos que llegar allí más temprano que tarde, murmuró para sí mismo mientras los dos ninjutsu de agua caían al agua. Metió los brazos en el agua y sacó los guantes, luego se los quitó y repitió hasta que su piel quedó como un aguacate arrugado. Si no podía resolverlo ahora, solo necesitaba seguir haciéndolo hasta lograrlo, y si eso no fuera suficiente, solo necesitaba agregar más números. En la tranquila y segura clínica de Yamanaka y Nenpachi, Takuma estaba sentado en un cómodo sillón reclinable de cuero con las manos del Rinnin alrededor de su cabeza. Frente a ellos, un clon de sombra se sentaba. El clon y el Rinnin intercambiaron un gesto de asentimiento antes de que el clon se liberara. Invisibles para ellos, las dos energías fundamentales regresaron al cuerpo del original. Concéntrate, ordenó Nenpachi. Takuma apretó los ojos cerrados mientras se concentraba en la energía espiritual que entraba en su cuerpo a través de los puntos Tenketsu de su columna vertebral y se disparaba directamente a su cerebro a través de las vías de chakra. Exhaló mientras tomaba el control de la energía espiritual que fluía antes de que pudiera entrar en su cerebro y la redirigía en un patrón particular y predeterminado, dictado por el método creado por Nenpachi, quien había logrado un progreso increíble con un solo sujeto de prueba y él mismo, pues había adquirido el jutsu clon de sombra como parte de la investigación, quien no siempre estaba disponible. El problema que intentaba resolver era el uso crónico y prolongado de clones de sombra. Usar varios clones de sombra durante unas pocas horas no era un problema práctico. Sí, sometía al cerebro a una tensión considerable, ya que se veía obligado a clasificar horas de recuerdos y experiencias en cuestión de segundos, pero no era nada que unas cuantas noches de sueño no pudieran solucionar. El verdadero problema surgió cuando el cerebro se vio obligado a soportar ese estrés día tras día, impidiendo su recuperación. La sobrecarga cognitiva y el estrés intenso elevaban el cortisol y las hormonas del estrés relacionadas, y se sabía que las elevaciones crónicas dañaban las neuronas del hipocampo y perjudicaban la memoria y la salud psicológica. La idea central de su investigación era sencilla. En lugar de obligar al cerebro a absorber la masa de recuerdos y experiencias en cuestión de segundos, podían distribuir la absorción durante un período prolongado, como un minuto o más. Esto no sería posible en una situación urgente como el combate, pero en la vida cotidiana, Takuma podía tomarse un par de minutos para cada clon y así reducir la carga en su cerebro. Pero ese era solo uno de los componentes del método de Nenpachi. Descubrió una manera de canalizar la energía espiritual, transportando las experiencias, para que el cerebro pudiera procesar mejor los detalles, las memorias emocionales, procedimentales y asociativas. Había actualizado el método, que había mejorado constantemente con el tiempo. El primer método permitía a Takuma usar un clon con seguridad durante 4 horas al día, pero el segundo método aumentó el límite a 2 clones durante 5 horas cada uno, lo que sumaba un total de 10 horas diarias, lo que representaba un aumento del 150%. Y ahora, con la tercera versión del método, Takuma podía usar 3 clones durante 6 horas al día, lo que elevaba el total a 18 horas diarias, un aumento del 80%. ¿Cómo te sientes?, preguntó Nenpachi después de que Takuma terminó de asimilar el recuerdo. Creo que esta vez lo lograste, respondió Takuma, moviéndose en el sillón reclinable para ponerse cómodo. Habían pasado 3 semanas desde que experimentaron con el tercer clon usando la tercera actualización. No fue perfecto, pero Nenpachi había perfeccionado el método hasta que Takuma no sintió efectos adversos en una semana. Aún tenemos que observar a largo plazo. Contáctenme en cuanto sientan algún efecto secundario negativo, dijo Nenpachi mientras tomaba notas en su diario de investigación. Creo que estoy listo para publicar nuestro progreso. ¿Qué opinan? Creo que deberíamos esperar. Agreguemos un clon más antes de publicar, respondió Takuma. Nenpachi se giró para mirar a Takuma con sorpresa, sin esperar la respuesta. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Publicar nuestro progreso te haría parar?, preguntó Takuma, incorporándose en la silla y mirando fijamente al Rinnin.
Publicar ese artículo podría darte una sensación de finitud que te permita seguir adelante. ¿Explorar otro tema? Lo digo porque eso me dejaría en una posición incómoda. Aunque él era quien probaba y usaba los métodos, Inenpachi fue quien los creó. Sin Inenpachi, no tenía forma de progresar y tendría que encontrar a alguien más para continuar la investigación, lo cual podría llevar una eternidad y no resultar igual. A Inenpachi le tomó un momento, pero sus ojos se abrieron cuando dijo: ¿Quieres más? Sí. Takuma, tendrás 3 clones durante aproximadamente 18 horas. ¿No te basta? No es suficiente. El tono sincero y directo de Takuma hizo reflexionar a Inenpachi, haciéndole comprender que estaba tratando con alguien fuera de lo común. Si antes pensaba que Takuma era un adicto al trabajo común y corriente que quería clones para hacer más trabajo, ahora estaba ante alguien obsesionado con algo que exigía más clones de los que nadie necesitaría. ¿Para qué necesitas más clones? Trabajo y formación. ¿Estás seguro que eso es saludable? Esto, lo que estamos haciendo aquí, es precisamente por esa razón. Sé que suena descabellado, doctor. No es el primero en decirlo. Pero la verdad es que tengo objetivos innegociables que debo alcanzar. Necesito más tiempo para darme una oportunidad. ¿No sería mejor reevaluar esos objetivos? Ya lo hice. Takuma se encogió de hombros. No digo que debas abandonar todo y apostar todo por esto, pero no puedo permitirme detenerme ahora. Entonces, ¿qué dices? Se hizo un silencio antes de que Inenpachi se sentara tras su escritorio y lo mirara fijamente un momento. Sigo interesado en esta investigación, así que no dejaré de trabajar en ella. Publicar podría incluso abrirme puertas a becas de investigación. Mientras sigamos progresando, no me importa seguir trabajando contigo en esto. Pero como tu colaborador, si no tu amigo, te diré que está bien que te tomes tu tiempo. Eres muy joven, Takuma. Sé que eres un joven Chunin, pero el trabajo no lo es todo. Por favor, tómate tiempo para ti y para tu vida personal. Takuma asintió. Bien. Y lo haré. No se preocupe, doctor, lo haré. Ambos sabían que Inenpachi no estaba convencido, pero no lo demostró. Si no te importa que te pregunte. ¿Ha habido algún progreso con la pared negra en tu cerebro? Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.